La etapa de hoy, descubriendo la increíble isla de Hainan. Bienvenidos al paraíso. Fíjate esto en la isla, hoy visitando Sanya, la que llaman la Hawái de China. Voy a sufrir, empiezan las subidas de hoy. Ahora me entienden por qué la llaman la Hawái de China. Voy a comprar los manguitos a la señora. Este recién cortado. Vivo en el paraíso ahora mismo. Manguito y piña. Ahí está Polo. Y fijaros, hay cosas que tiene este señor aquí. En esta ventita. Y la huerta la tiene ahí. Bienvenidos a la bahía de Hai Hoi. Supuestamente antes fue un pueblo pesquero, ahora lo han convertido en un poco hipster, surfer y demás. Es impresionante porque la mayoría de turismo es de Rusia y todos los letreros están en ruso. Yo casi nunca digo que tengas un buen viaje, siempre digo hasta la próxima en el mundo. Yeah. Nice. Hay una chica afuera que quiere hablar contigo un rato. Hola guapo, mucho gusto. Si quieres viajar a Xi'an, te puedo ayudar. Aquí es mi número nuevo. Me llamo Yutong. Hoy me voy a otro lugar. Hasta luego, que disfrutes el viaje. Oh, nice. Creo que es una chica que habla español, que ayer conocí, que es china. Ah, ok. Ok, sí. Vamos a decirle adiós a los chicos. Hi GoPro. Conocerte, gracias por todo. Te deseo un buen viaje. Yes. See you, my brother. 我一般不说一路顺风，我一般都会说江湖再会。Yo casi nunca digo que tengas un buen viaje, siempre digo hasta la próxima en el mundo. Yeah. Nice. Sí. El hostel, este es el pasillo donde está la habitación. Aquí está la sala común. Y aquí está Polo. Nos vamos, continuamos la ruta. Él está listo también. Nice to meet you, bro. Have a good day. Chao, chao. Nos vamos. See you. Take care, bro. Have an amazing day. Bye bye. Chao, chao. Él va a otro lugar, sigue la ruta pero por otra parte. Voy a visitar aquí un poquito el centro y voy a buscar un sitio para desayunar. Sí o sí, tengo mucha hambre. Este es el exterior del hostel. La verdad me sentí un poco raro volviendo otra vez al albergue. Me gusta, pero creo que disfruto mucho más en una acampada libre, a la vibra de acampar, de levantarme en la playa o en la montaña, esa rutina que si quiero me puedo dar un baño en la playa. Estuvo muy bien para un poco descansar. Empezamos el día sexto pedaleando la ciudad en la isla de Hainan, en Sanya. Hay un mercadito de pulgas. Y un poco de todo. Papaya. Me apetece unos mangos. Mango pequeño. Están un poco verdes, creo. Miren la fruta, qué rico. Me apetece muchísimo bao. Esto están haciendo. Qué rico. Son bastante grandes. Ok,
Qué bueno que tiene el menú en inglés y en ruso, lógicamente. Tenemos uno de cerdo, uno de huevo y uno de calabaza. Muy bueno. Muy bueno. Saliendo de la ciudad, me despido de Sañá. Voy a visitar un par de playitas. Ese es el mirador, pero hace muchísimo calor y la verdad no voy a subir a la montaña. Lo tenía planeado, pero voy a seguir la ruta. Es impresionante la cantidad de yates que hay. Se tiene que mover una de dinero en este lugar. Sin exagerarte, no sé, pueden haber 1000 yates, incluso más. Primera playa, la bahía de Tatongan. Curioso que tienen delimitada la zona de baño y está toda la gente concentrada en el mismo sitio. Creo que de aquí se puede ver mejor. Solo te puedes bañar en ese rectángulo. El resto vacío. El agua es una pasada, súper clara. Es impresionante porque la mayoría de turismo es de Rusia y todos los letreros están en ruso. Tanto los menús como los supermercados, todo está preparado para los rusos. Qué loco. Seguimos la ruta, volvemos a la carretera escénica. Próxima parada, Yalón Bay. Está a 12 kilómetros. Toca sufrir, empiezan las subidas de hoy. Entramos al túnel. El paisaje cambió drásticamente desde que entré en Sañá. Mucho más montañoso. Entrando en la bahía de Yalón. Empezamos a ver un montón de hoteles. Este es el Sheraton. Este es el tradicional tótem tan característico de la bahía. Estoy llegando a la playa y por lo que veo el color del agua a mí no me da tiempo, pero recomiendo muchísimo subir a este parque. Al parecer hay varias caminatas y las vistas son espectaculares. Coquitos, peleros. Aquí se queda Polo. Vamos a darnos un bañito. Estamos en Sañá. Estoy en uno de los lugares más bonitos que he visto en mi viaje a Asia. Bienvenidos al paraíso.
China. El típico centro comercial para turistas. Voy a comprar los manguitos a la señora. Ok, sí, sí. Toda esta bolsa más los dos pelados por €1.10. Ahora me entienden por qué la llaman la Hawái de China. He visto otro puestito que tiene muchas frutas. En el calor que hace, me apetece algo fresco. Avena, piña. Sí, sí. ¿Probarla? Está muy dulce. Really good. How much? 5. Cut. Ok, sí, sí. Ica. Ica. El señor tiene aquí de todo. Tiene mango, plátano, piña. Estos mangos son enormes. ¡Wow! Yo compré de los pequeños. Piñita recién cortada. Sí. 5. Ok, sí, ya compré mangos, pero el señor me acaba de poner otros mangos. Es que solo valen al cambio como unos 60 céntimos. España. Like this? Pretty good. Mira el jugo que sale, muy dulce. Vengo pedaleando desde Japón. Hoy hace muchísimo calor, por eso acabo de parar un poco. Vivo en el paraíso ahora mismo, manguito y piña. En esta lentita y la huerta la tiene ahí. Voy a dar un platanito. Sí, sí. Wow, gordo, Really good. Atsu. Qué rico. Qué lugar de verdad, porque estar en medio del campo y encontrarte con este lugar es un regalo. Acá para probar también maracuyá. Qué rico estaba todo. Bye bye. Seguimos la ruta. Volvemos a la carretera escénica principal. Me está costando volver. Oh, hi surfing tourism. Me encanta esta isla por esto, porque tiene a los animales
normales. Ven la ciudad. Les encanta tocar la pita, es una maravilla. Les chifo. Usisou is Tourist Center. Llegamos al pueblo. No me lo imaginaba tan turístico y la verdad que hay bastante gente. Muchísima gente, de hecho. Un piquito con tablas de surf. Aparentemente se surfea. Vamos a meternos por aquí. Tiendas de surf. Más tiendas de surf. Vamos a ver este barecito. Creo que tiene tienda también. Habían hablado muy bien de este sitio. Supuestamente antes fue un pueblo pesquero, ahora lo han convertido en un poco hipster, surfer y demás porque hay olas, así que de momento lo que he visto me gusta mucho. So cute. Ni hao. Hello. Está caícito ahora la playa. Tiendas de surf. Esto me encanta, la barriguita por fuera. Muy típico aquí. Bienvenidos a la bahía de Hai Hoi. Ahí viene la olita, ¿eh? Parece que hay fiesta hoy ahí. Muchísima gente, ¿eh? Me encanta directamente cómo paso de comer mango, piña en el campo, en medio de la selva, a esto. Y así es China. Esto también es la isla de Hainan. Ahí viene la serie. Una mini olita sale. Qué grande.
calles, las traseras, están repletas de tiendas y tiendas de surf. Surf Club, Hancock City. Tiendas vintage. Burger Shop and Tattoo. Hey, bro. Una cervecería. Free House. Una cervecería. Hay hosteles tan top como estos. Nadar a la playa. Encontré a la chica perfecta en China. Y era porque está con la marea baja. Supuestamente así era antes. Muchísimos pescadores. Ahora cambió completamente. No lo sabía, pero esta es la otra parte de la bahía. La verdad que es bastante bonita. Mucho más local. Menos gente. También tiene barecitos súper guapos. Seguimos la ruta. La idea ahora es avanzar un poquito más, hacer toda la carretera de la costa que vemos de ahí enfrente, por lo menos una horita. Yo creo que será aproximadamente donde están esos edificios. Alguna playita que vea por ahí. Hotel con piscina. Y más chiringuitos de playa. En realidad este lugar tiene de todo. Zona más joven, surf, bares, cafeterías, zona hipster, tienditas. Y esto es mucho más familiar. Espectacular. Cocktail Whiskey Beer. De aquí sale el ferry hasta esta isla, que por lo que dicen es muy famosa por el buceo. Esa es la isla y los ferries y los barcos salen de aquí, desde el puerto. Salimos del pueblo. Ya atardecer, ¿eh? Es lo que parece un parque de atracciones con una noria enorme. No sé si hay que pagar o qué es. Vamos a mirar. Está de camino, así que... Parque Océano lo llaman.
canaria gigante. ¿Te apetece algo de marisco? Unos noodles con mariscos.